Buenos días a todas y todos. Presidente de la Diputación de Badajoz, alcalde de Vivares, presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, presidenta de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura, vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz y diputada delegada del Área de Cooperación Municipal, diputados, alcaldesas y alcaldes, personal técnico y demás representantes municipales aquí hoy presentes, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro del otoño municipalista. Es un placer para quien formamos parte del área de cooperación municipal impulsar esta nueva iniciativa que la Diputación de Badajoz ofrece a los municipios y entidades menores de nuestra provincia, creando un encuentro de debate e intercambio de conocimientos para contribuir al desarrollo de un municipalismo cercano, coordinado y con una clara vocación de servicio público. Esta primera edición del Otoño Municipalista está constituida por 3 jornadas en las que las técnicas y técnicos de esta institución serán los encargados de poner en relieve temas de especial interés municipal, como son el régimen jurídico o el sistema de financiación de las entidades locales menores, que trataremos en el día de hoy, la gestión de personas en las entidades locales, que se celebrará el próximo día 3 de diciembre en el municipio de Almendralejo, y un último encuentro centrado en la contratación, contabilidad y reactivación de las reglas fiscales, que abordaremos en el Hospital Centro Vivo de Badajoz el día 17 de diciembre. Esperamos que estas jornadas os resulten de gran interés y sirvan de aprendizaje para dar respuesta a los retos a los que os enfrentáis día a día, en el desempeño de vuestras competencias y mejora de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Antes de dar inicio, queremos trasladar nuestro agradecimiento al alcalde de Vivares por la acogida en su entidad, donde hoy precisamente venimos a hablar de las entidades locales menores de Extremadura. Igualmente, agradecer a la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura y a su presidenta por su implicación, coordinación y colaboración en el desarrollo de esta primera jornada. Sin más dilación, damos paso a la apertura de las mismas. Tiene la palabra el alcalde de Vivares, don Jairo Pino Mendoza. Buenos días. Estoy poniendo cara a todos los técnicos y empleados del área de cooperación municipal, que yo creo que he hablado con todos por teléfono. Tenemos tantos expedientes abiertos en Vivares. Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Presidente de la FEMPE y alcalde de Olivenza, Manuel José González. Presidenta de la FELMES y alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares. Vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Cooperación Municipal, Raquel del Puerto. Vicepresidenta Carmen, diputados Manolo, Satur, Kiko, directores de área Fernando Blanco y Hanna, corporaciones municipales, alcaldes, concejales, secretarios e interventores, empleados y empleadas de las administraciones locales y especialmente empleados y empleadas de la Diputación de Badajoz y demás asistentes, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a nuestra localidad, a Vivares. Es un honor para mí, como alcalde de esta pequeña localidad, pero muy dinámica, dar el pistoletazo de salida a esta jornada que son tan esperadas por todos los que formamos parte de cualquier entidad local menor. Como bien sabéis, las entidades locales menores a veces nos sentimos un poco como los patitos feos del sistema. Y hoy, gracias a la Diputación y a su presidente, también gracias a la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura, nos sentimos reconocidos y valorados. Así que además de una jornada de trabajo y reivindicativa, va a ser una jornada también festiva. Estas jornadas son una oportunidad única para todos nosotros, para aprender, para compartir experiencias y sobre todo para sentirnos parte de esa gran familia que formamos. Una familia en la que todos y todas trabajamos por el bien de nuestras entidades locales menores. Como os decía, quiero destacar la importancia de este primer foro dedicado a nuestras entidades. Es la primera vez que se va a hacer a nivel nacional, ya que muchas veces nos encontramos en un marco jurídico que no nos encaja del todo, con la sensación que tenemos constantemente de estar en un limbo. Pero aquí en esta jornada vamos a poner encima de la mesa todos estos temas para buscar soluciones conjuntas. Y es que al final todas las administraciones, independientemente del marco jurídico en el que se muevan,
tienen los mismos retos, que no son otros que gestionar nuestros recursos de la manera más eficiente posible, prestar servicios de calidad a nuestros vecinos y vecinas y, sobre todo, hacer de nuestros pueblos un lugar donde vivir, pero también donde disfrutar. Sé que el programa de hoy es muy completo y que tenemos por delante una jornada muy intensa, pero estoy seguro de que saldremos de aquí con muchas ideas nuevas y con la sensación de haber avanzado un paso más hacia un municipalismo más fuerte y unido, sin dejar atrás a nadie, especialmente a nuestras entidades locales menores. Como decía, muchas gracias, Miguel Ángel, a la Diputación de Badajoz por su apoyo incondicional a los municipios y especialmente a las entidades locales menores, a la FELME, que hemos trabajado súper ilusionados preparando esta jornada, también por seguir en esa incansable labor de la defensa de nuestros intereses. Gracias a los empleados y empleadas de la Diputación de Badajoz, especialmente a Jana, a Manuel Rojas y a Rafa, y a los empleados del Ayuntamiento de Vivares. Y a todos vosotros y vosotras, gracias también por vuestra presencia y vuestra participación. Hay un periodista y un escritor uruguayo que me gusta mucho, que es Eduardo Galeano, y voy a terminar con una frase que me gusta mucho suya, y la utilizo mucho. Y Eduardo Galeano dijo que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pues que así sea durante la jornada de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas a Vivares. Recibamos ahora a la presidenta de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura y alcaldesa de Hernán Cortés, doña Judith Olivares Muñoz. Miguel Ángel Gallardo, presidente de Diputación de Badajoz, Manuel, presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, diputadas, diputados, alcaldesas, alcaldes, técnicos de Diputación de Badajoz, demás asistentes hoy a la jornada. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta jornada que, como bien ha dicho Jairo, por primera vez tiene a las entidades locales menores como protagonistas. Ya lo ha comentado y la verdad es que el discurso del compañero Jairo y el mío son muy parecidos porque al final el mensaje de las entidades locales menores es el mismo, pero sí que desde la Federación queremos hacer un especial agradecimiento a Miguel Ángel. Él nos conoce muy bien, como tantos años ha sido alcalde de un municipio con 3 entidades locales menores, conoce perfectamente nuestra autonomía, nuestra forma de gestión, nuestros principales retos y desafíos. Siempre está a nuestro lado y en esta ocasión no ha sido menos. Desde que la Federación le comentamos nuestro deseo de realizar estas jornadas que al final nos den la visibilidad que tanto necesitamos, él no lo dudó ni un segundo y nos dio a elegir y puso todos los recursos necesarios para que hoy sea una realidad y estemos celebrando las primeras jornadas de entidades locales menores. Un día, y estoy un poco nerviosa, la verdad, porque es un día realmente importante para 15.000 extremeñas y extremeños que vivimos en las 22 entidades locales menores que tenemos en Extremadura, pero también es muy importante para el resto de españoles y españolas que hacen lo mismo repartido por toda la geografía nacional. Por primera vez nos sentimos protagonistas que normalmente somos los grandes olvidados, ¿no? El hecho de tener una jornada para descubrir realmente y mostrarle a la sociedad, pero también a gran parte de la administración quiénes somos, nuestras peculiaridades, sobre todo también nuestras diferencias con el resto de poblaciones, tanto con los municipios, con las pedanías, porque realmente no somos ni una cosa ni otra. Y es verdad, como también ha comentado Jairo, que muchas veces nos sentimos el eslabón perdido dentro del municipalismo. Por eso considero que hoy es una gran oportunidad para romper varios hitos, romper un poco el techo y el desconocimiento que tiene la sociedad y, como decía, la administración general sobre nuestras peculiaridades, ¿no? También romper estereotipos, que con quien suelo hablar lo suelo decir mucho porque me da mucha rabia. Cuando nos equiparan siempre que las entidades locales menores somos poblaciones de menor tamaño, con menor número de servicios o que somos un barrio dentro de nuestro municipio matriz.
y quien nos conoce sabe perfectamente que no hay nada más lejos de la realidad. Somos poblaciones con el tamaño promedio de las poblaciones que tiene Extremadura, quitando las 5 o 6 ciudades más grandes. Los mismos servicios o incluso, si nos comparamos, puede que algunas más incluso que municipios de nuestro mismo tamaño. Y sobre todo, algo muy importante, tenemos un sentimiento y una identidad propia. Nosotros en Hernán Cortés se sienten cortesinos, no se sienten de Don Benito, hay que hablar claro, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que con una legislación diferenciada, pero somos prácticamente autónomos, somos entidad local, personalidad jurídica propia, gestionamos nuestros servicios y nuestro presupuesto. Y aunque en el papel prácticamente tenemos todas las competencias igual que el resto de municipios, en la realidad las tenemos todas, y eso lo que estamos aquí mucho lo sabemos. No me extiendo mucho más, solo que espero y deseo que estas jornadas pues sean el punto de inflexión para conseguir eso, porque solo a través del conocimiento y también del cambio de la legislación, creo que es un día muy importante para analizar la situación administrativa y legislativa que tenemos las entidades locales menores, que en muchos casos nos coarta o nos limita nuestro desarrollo y crecimiento en igualdad de condiciones en comparación con el resto de poblaciones. Hoy es un día ideal para ir marcando esa hoja de ruta que nos ayude a eliminar esta situación. Y como decía, con el conocimiento, con la visibilidad y acompañado de una legislación que se desarrolle y que no nos discrimine o que no se olvide de nosotros, podremos conseguir que cualquier ciudadano tenga las mismas oportunidades de desarrollo y de crecimiento, independientemente ya no de si vivimos en zonas urbanas o zonas rurales, sino independientemente del término jurídico que defina a nuestra población. Sin mucho más que añadir, espero que esta jornada las disfrutemos, sobre todo que aprendamos, que nos den la visibilidad y que la Administración y la población les suene y sepa diferenciar lo que es una entidad local menor, un municipio y una pedanía. Provechosa jornada, buen día y muchas gracias. A continuación, damos la palabra al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y alcalde de Olivenza, don Manuel González Andrade. Bueno, buenos días a todos, a todas, presidente de la Diputación, alcalde. Ha tenido que celebrarse esta jornada para que yo venga a Vivares, con lo cual ya es una buena noticia, porque no había estado nunca en tu entidad local menor. Presidenta de la FEMME, diputados, el resto de asistentes, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación a la Diputación Provincial de Badajoz. Al mismo tiempo, quiero felicitarle y agradecer también que ponga en marcha este tipo de jornadas, este tipo de espacios, de encuentro, donde se pueda, como ha dicho Judy, bueno, pues debatir sobre el marco jurídico, sobre las oportunidades, sobre las dificultades, sobre los problemas que tienen las entidades locales menores y también sobre los retos de futuro a los que se enfrentan, ¿no? Siempre decimos que la administración local es la más cercana al ciudadano, es verdad, pero también es verdad que no es la misma cercanía de la administración local de una gran ciudad que de un pequeño municipio o de una entidad local menor, ¿no? Es mucho más complejo, con muchas más dificultades por ubicaciones geográficas, por falta de recursos. Esa cercanía que tienen que tener los alcaldes y alcaldesas de las entidades locales menores, o los concejales, o quien forma parte de ellas, que quienes están representando a los municipios en las grandes ciudades. Pero sí que hay algo que yo creo que nos une a todos, que es la petición de recursos para la administración local y para el municipalismo. A mí no me gustaría, Judith, que te sientas fuera del municipalismo por ser entidad local menor. Eso tenemos que solucionarlo y tenemos que igual tener algún tipo de acuerdo entre las FEMPES y las FELMES para que esa sensación que podáis tener disminuya, ¿no? Como digo, la petición de los recursos debe ser de manera unánime y no tenemos buenas noticias, todo hay que decirlo, ¿no? Un año más tenemos el fondo de incondicionado congelado. Esto no es ninguna petición, aunque lo quieran tildar, un tipo de petición política. Aquí está mi predecesor, han sido varios años ya los que se ha estado pidiendo el aumento del fondo de incondicionado de financiación que se establece en la propia Ley de Garantía Municipal, y también se ha congelado el fondo de cooperación a las mancomunidades.
Todos los que somos alcaldes y alcaldesas sabemos que en los últimos años los recursos que tenemos que destinar a prestar los servicios son mayores porque el coste de la vida ha aumentado, pero se está congelando los recursos que llegan a las administraciones locales, con lo cual tenemos que gestionar lo mismo con menos. Por eso insisto que esa petición de recursos debe ser una voz unánime del municipalismo. Y sí se debería producir una discriminación, Judy, pero una discriminación positiva hacia las entidades locales menores y hacia los pequeños municipios, no una discriminación negativa, que es la que también se está produciendo, ¿no? Cuenta con la FEMPES para reivindicar ese cheque bebé que ha dejado fuera a las entidades locales menores y también a las pedanías, ¿no? Se pierde el espíritu de la medida cuando hay municipios quizás con menor población que alguna entidad local menor que pueden recibirlo, pero jurídicamente han entendido que las entidades locales menores o las pedanías tienen que quedarse fuera. Por eso, insisto, cuenta con la FEMPE para ello. Se produce también una discriminación negativa hacia los pequeños municipios y hacia las entidades locales menores, pues también con la ayuda al inglés, por ejemplo, a los alumnos de educación secundaria obligatoria que quieran estudiar inglés en academias privadas. Esto me parece más grave aún, porque lo que se está tratando es, si la administración competente en educación considera que hay algún déficit en la materia de inglés en la educación secundaria obligatoria y gratuita, lo que tiene que hacer es suplirlo del sistema público y no inyectando, en este caso, dinero a las academias privadas para aquellos alumnos que tengan la posibilidad de ir a una academia de inglés, ¿no? Que probablemente en las entidades locales menores pues no haya academias de inglés para que estos alumnos puedan hacerlo. Igualmente, puedo hablar de lo mismo en cuanto a una discriminación negativa respecto a los pequeños municipios o a las entidades locales menores, también con estas ayudas a las guarderías privadas. Vuelvo a insistir que si forma parte del propio sistema público de educación, aunque en este caso no es obligatorio, debe ser el sistema público quien sea capaz de atender estas necesidades. Se produjo también una discriminación negativa con el programa de Respiro Familiar, presidente, dejando fuera a los municipios de menos de 4.000 habitantes, con lo cual prácticamente todos los pequeños municipios y las entidades locales menores también han quedado fuera. Las personas con discapacidad de estos municipios no tienen acceso a ese programa al que sí pueden tener acceso quienes vivan en municipios mayores de 4.000 habitantes o en las grandes ciudades. Y en estos días que lamentablemente hemos asistido al fallecimiento de algunos trabajadores en su puesto de trabajo, pues yo recordaba también ese recorte de 100.000 euros al servicio de prevención mancomunado que hizo la Junta de Extremadura, que también afectó directamente a los municipios de menos de 1.500 habitantes. Yo espero, presidente, que desde las diputaciones, que son las administraciones que tenemos los alcaldes, que en ocasiones, como ha dicho Judy o Jairo, nos sentimos huérfanos, se pueda intentar suplir esa carencia para seguir prestando ese servicio al mundo rural tan importante y tan necesario en Extremadura. En definitiva, bueno, insisto, necesitamos recursos o actualizar esos recursos para seguir prestando de la misma manera los servicios públicos, igual que necesitamos, y sé que coincides conmigo, presidente, en abordar el sistema de financiación local de manera paralela a otros sistemas. No hay que esperar a que se aborde el sistema de financiación autonómico, sino que de manera paralela se pueda abordar el sistema de financiación local, se pueda estudiar de manera pormenorizada los recursos que necesitamos los ayuntamientos para, insisto, prestar esos servicios. Y creo que esta jornada también puede servir pues para poner en valor la labor fundamental e imprescindible que se prestan desde las entidades locales menores en una Extremadura que no sería la misma sin los pequeños municipios, sin el mundo rural y sin las entidades locales menores. Sois pequeñas en tamaño, pero sois grandes en cuanto al impacto que tenéis en la vida de la gente. Sois un referente de resiliencia, de compromiso y de cercanía, ¿no? Y yo creo que además es desde el ámbito local, desde donde se pueden abordar algunos de los desafíos que tenemos a nivel mundial de manera global. No es lo mismo que un alcalde o alcaldesa de un pequeño municipio sea capaz de sensibilizar a sus vecinos a que lo tengan que hacer a otros niveles administrativos. Creo que sería mucho más sencillo y mucho más pedagógico que pudiésemos llevar a cabo, insisto, esas transformaciones desde el ámbito local. A veces tienen que pasar las cosas para que seamos conscientes de que otras pasan, y me refiero ahora a que hemos vuelto a ser conscientes de que lo del cambio climático es algo que está ocurriendo de verdad, pero igual es desde la administración local y desde los pequeños municipios donde se puede empezar a sensibilizar a la población. Tenemos otro problema también en los pequeños municipios y en las entidades locales menores, como el del envejecimiento de la población, y creo que también es donde mayor calidad de vida puede tener la gente y donde mayor tiempo pueden pasar en sus domicilios sin tener que ir a una residencia, que al fin y al cabo es lo que se persigue, y tenemos otro gran problema también, que es el de la despoblación. Para que se pueda frenar la despoblación, lo primero que debe haber es vivienda, con lo cual las políticas de vivienda no pueden ir destinadas solo a las grandes ciudades, hay que pensar también en los pequeños municipios
y las entidades locales menores, y luego tiene que haber trabajo o condiciones para que exista el trabajo, para que se pueda crear, ¿no? Y en esto yo felicito al presidente porque se ha hecho un gran trabajo en cuanto a la conectividad de toda la provincia. Eso puede propiciar que, insista en condiciones para que, si no hay trabajo, al menos desde cualquier sitio del mundo hoy se pueda crear ese trabajo. No son solo recursos económicos, son recursos que lo que puedan es generar oportunidades de futuro en espacios o en sitios como este, en Vivares, al que, insisto, no había tenido la oportunidad de venir, Jairo, pero que estoy encantado de estar aquí, agradecido a la Diputación, no solo por la invitación, sino por crear este foro, ¿no?, en el que se pueda hablar de todas estas cosas que nos preocupan y que al final la vida de la gente, de los 15.000 que viven aquí, como otros tantos que viven en municipios de pequeño tamaño, en una comunidad autónoma donde el mundo rural es predominante, pues puedan ver cómo desde la Administración se puedan mejorar sus vidas sin olvidarse de ello, pensando solo en las grandes ciudades. Así que nada más, espero que sea una jornada provechosa, espero que las 3 jornadas lo sean, espero que se pueda avanzar también jurídicamente en algunas de las cuestiones que nos preocupan, e insisto, presidente, agradecido por la invitación y por contar con la FEMPES. La FELMES puede también contar con la FEMPES para aquello que considere que tiene que reivindicar para las entidades locales menores. Muchas gracias. Para concluir este acto de apertura, tenemos el honor de contar con la presencia del presidente de la Diputación de Badajoz, don Miguel Ángel Gallardo Miranda. Bien, buenos días a todas y a todos. Permitirme que agradezca muy especialmente a Jairo, el alcalde, la acogida que nos ofrece y, sobre todo, también a la presidenta de FELMES por reivindicar y ser la voz de las entidades locales menores. Hace algún tiempo me planteaba Judith que había que hacer algún tipo de jornada que reivindicara el papel esencial que tienen las entidades locales menores en el desarrollo de Extremadura y, en este caso, especialmente en el desarrollo de Badajoz. Y nos planteamos unas jornadas que tuvieran una utilidad no solamente para ellos, para las entidades locales menores, para los técnicos que hacéis vuestra labor administrativa aquí, sino también para otras administraciones denominadas mal llamadas de rango superior, que les permitiera también tener conocimiento, precisamente para que ni sean el patito feo ni tampoco el eslabón perdido. Y en ese sentido, la Diputación de Badajoz, que siempre ha sido sensible y en alguna ocasión nos hemos equivocado y me he enfadado mucho, la última vez con los ordenadores, que se consideró a las entidades locales pues como poblaciones mayores y por lo tanto no podían acceder, luego lo corregimos, pero es verdad que hay un desconocimiento en su legislación, en su funcionamiento, que difiere mucho de la realidad que se vive en el día a día. Y lo establecía o lo definía muy bien Judith, ¿no? Tenemos un sentimiento de identidad creado, y es cierto. Si le hablas a un chico de Valdivia, y digo Valdivia porque es una entidad que conozco y que netamente fueron inicialmente colonos de Villanueva de la Serena, si tú le hablas a un chico de 15 años y le dices de dónde es, te dirá que es de Valdivia. Si le preguntas a su abuela, te dice que es de Villanueva de la Serena. Es decir, la identidad que se ha ido creando con el tiempo ha sido fruto del esfuerzo de generaciones que decidieron venir aquí para tener una vida más digna. Pero no siempre tuvieron las entidades locales menores la dignidad que hoy tienen. No fueron pueblos sencillos ni fáciles para vivir. Eran pueblos, primero, que obligaban al desarraigo, porque todos los que venían tenían que desarraigarse de su pueblo natal. Segundo, las condiciones eran duras, eran muy duras. Nadie, a ningún colono se le regaló nada. Muchas veces ahora en esto de las fake news se suele decir, no, es que en la dictadura se les regaló 2 vacas, una casa, y no. Los papelitos de los sobres negros, estos han llegado del IRIDA hasta hace 4 días.
lo han pagado y repagado. Y por lo tanto, tenemos que decir que estos pueblos los ha construido el esfuerzo de la ciudadanía, el esfuerzo de gentes que decidieron venir aquí, por supuesto, a tener una vida mejor, pero que han sabido adaptar su vida a un entorno que inicialmente no era el suyo, pero que lo han hecho como propio. Y por eso, cuando decimos entidades locales menores, lo ponemos en interrogación. Porque esto de menor o mayor depende con lo que uno quiera comparar. Porque las entidades locales son mayores en oportunidad laboral. Las entidades locales son mayores en generación de empresas, en el ámbito de la agroindustria. Las entidades locales son mayores en el ámbito de del reto demográfico, porque mientras que hay pueblos matrices de carácter histórico que decrecen, las entidades locales, en el peor de los casos, se mantienen. Pero hay una tendencia ascendente en cuanto a la población como consecuencia de la gran adaptación que ha tenido su población a los cultivos, o como mejor dicho, han adaptado esos cultivos a sus necesidades basados en la sostenibilidad, pero también en la innovación. Innovación vinculada al riesgo, y el riesgo vinculado también a la ambición por vivir de forma digna. Por lo tanto, para nosotros son de hecho, desde la Diputación de Badajoz, un ejemplo a esa Extremadura que hay que mirar precisamente como oportunidad, porque son una verdadera oportunidad. Tenemos que estudiar cuál ha sido el fenómeno de las entidades locales menores para saber por qué en esos núcleos se crece y no se decrece, por qué en esos núcleos se amplía la mejora, o sea, se mejora claramente lo que es las posibilidades de carácter agroindustrial frente a otros, o por qué también la pirámide poblacional está menos envejecida. Y yo creo que esos son fenómenos que están vinculados fundamentalmente a que ha habido una gran capacidad para la adaptación. Y además las entidades locales menores son un ejemplo de lo que se llama el principio de subsidiariedad, ¿no? Siempre se ha dicho que la competencia ha de tenerla aquel que pueda prestarla mejor por proximidad. Pues precisamente se crearon las entidades locales menores por ese principio de insostenibilidad por parte de los municipios matrices en ocasiones para atender las necesidades de sus vecinos en poblaciones que en ocasiones estaban a 15, 20 o 40 kilómetros. Y fruto de esa reorganización ha supuesto, bueno, pues que esas entidades locales menores hoy no sean pueblos de segunda, yo diría que son pueblos de primera. Y aquí se ha dicho también, y es real, no hay entidad local menor que no tenga los mismos servicios que cualquier entidad matriz. Pero es más, yo diría que algunas incluso tienen mejores servicios que las entidades matrices. ¿Y por qué tienen mejores servicios? Porque están vinculadas a una mayor esperanza de supervivencia. Y por lo tanto, creo honestamente que tenemos que mirar, y lo digo y lo reitero, hay que mirar el ejemplo de las entidades locales menores para ver qué es lo que queremos hacer con la región en los próximos 20, 30 y 50 años. Porque sois un ejemplo de éxito. Y este foro debe resaltar las dificultades, por supuesto, trasladarnos no solo esas dificultades, sino vuestras reivindicaciones y las injusticias que se producen con demasiada frecuencia desde las administraciones. Es verdad que las diputaciones tenemos una pista de aterrizaje de proximidad mayor al municipio y por lo tanto se nos suelen colar menos errores, pero no es menos cierto que seguimos cometiéndolos
y no podemos cometer ni un solo error, porque un error significa una injusticia. Y luego también hay que hablar de su sistema de financiación. Lo decía antes el presidente de la FEMPES, al que le agradezco especialmente que esté aquí, porque él no solo es el presidente de los municipios, también de las entidades locales menores y de las pedanías que están integradas en el municipio, ¿no? Y creo que es fundamental que sepamos el marco jurídico que tenemos en nuestra comunidad precisamente para orientar nuestras políticas y que ningún municipio, ninguna población se quede atrás, porque son, en definitiva, ciudadanos y ciudadanas que lo que aspiran es a vivir felices. Y no hay mejor lugar para vivir feliz que aquel en el que tienes empleo, tienes servicio y tienes acceso a una vivienda digna. Y yo le pondría un cuarto elemento, la posibilidad del tiempo libre, que es lo mismo que la posibilidad de ser felices, que es para lo que hemos venido a esta vida en general. Pero sí es verdad y es importante que destaquemos que tenemos que trabajar desde la FEMPES también, querido presidente, para que los diferentes sistemas de financiación que tienen las entidades locales menores puedan armonizarse. No solamente podemos hablar de financiación autonómica que vaya en línea con la local, que eso debe ser algo irrenunciable, sino que además homogeneicemos la financiación de las entidades locales menores y que no esté al albor de la alcaldesa o del alcalde matriz porque hay discrepancias políticas. No puede ser. No puede ser. O que le intentemos ralentizar su desarrollo industrial, su desarrollo urbanístico, precisamente porque no es de mi cuerda. Eso es lo que hay que evitar y para eso tenemos que legislar. Pero legislar también desde arriba, desde el Parlamento de Extremadura, para que ningún alcalde o alcaldesa tenga la tentación de tratar de manipular o maniatar la autonomía de una entidad local menor, que la única diferencia con una entidad matriz es que nació en un término municipal que ya existía. Es la única diferencia. Luego cuando se habla del tamaño, bueno, el tamaño, hay municipios o entidades locales menores que tienen mucho más tamaño que otros de carácter histórico. El tamaño depende de los colonos que inicialmente estuvieron, más los que llegaron, más los que crecieron. Y en poco tiempo creo que las entidades locales menores serán pueblos que crecerán, porque lo están haciendo ya, por encima y se pondrán en población por encima incluso de la media de los municipios matrices. Nada más, simplemente trasladaros nuestro apoyo. Sobre todo, me gustaría que de aquí, de estas mesas de debate, de reflexión, todos tuviéramos ese punto de encuentro necesario. Creo que debieran ser estas jornadas de carácter anual, porque van a seguir surgiendo novedades en la legislación, pero también van a seguir surgiendo problemas en el futuro, y la mejor forma de encontrar soluciones es teniendo a todo y cada uno de los actores que participan en la construcción de nuestro mapa autonómico. Y será bueno que en las próximas ocasiones también se incorporen pues, directores generales o responsables de carácter regional, incluso del ámbito legislativo, precisamente para también sensibilizarles sobre la necesidad de tener una mirada más amable hacia nuestras entidades locales menores, no tener ese sentimiento paternalista de protección, sino tener un sentimiento de autonomía, de colaboración, de cooperación y de caminar todos juntos. Nada más, que tengáis buena jornada y que tengáis un feliz día. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Damos comienzo a este espacio de sinergias y diálogo, compartiendo un momento de encuentro para tomar un café e intercambiar impresiones. Gracias.